Ganas et cifra, puede cubrir la Navidad para todo, exigió mi papa. La cuenta, $14.300 para 18 personas. Pagué. Mi hijo recibiront tarjeta de regalo de $20 y un par de calcetines usado. Mi hermana recibiront iPhone y una PS5. No dije nada. El 2 de enero, terminé el pago automático del préstamo de $2.800 mensuel que había confirmado para su camioneta. El miércoles, Lego el aviso. Hola, Reddit. Esto va a ser largo, así que abrochance los cinturón. Soy Adam, de 36 años, anestesiólogo en una ciudad mediana del Medio Oeste. Casado, 2 hijos, una casa decente, todavía pagando la facultad de medicina. Pero sí, en papel, gano se cifra. Según mi padre, eso significa que soy básicamente el pagador por defecto. Esta es la historia de cómo pagué $14.300 para cubrir la Navidad de todo, si a mi hijo abrir una tarjeta de regalo de $20 y un par de calcetines usado mientras los hijos de mi hermana recibían iPhone y una PS5. No dije nada en el momento y luego cancelé silenciosamente el pago de la camioneta de $2.800 al mes que había estado pagando automáticamente por un préstamo que confirmé para mi papa. El primer aviso llegó a mi puerta ese miércoles. Fut entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Para entender cómo le gamo Ali, necesitant el resumen familiar. Mi padre son Mike y Linda. Papa es un capataz de construction jubilado de 63 años cuya personalidad entra et camioneta grande, ego más grande. Mama tiene 61 años, la clásica conciliadora facilitadora que es capaz de prender fuego para mantener a todo comodo y lamarlo a mort. Luego está mi hermana mayor, Amanda, de 38 años, influencée de tiempo completo, que ocasionalmente tiene un negocio secundario vendiendo producto para el cuidado de la piel en Lea y Lama a eso una empresa. Su esposo, Todd, as consultoria, lo que, por lo que puedo ver, significa oprar en la bolsa de valor de forma pésima y presumir de su esfuerzo. Tienen 3 hijos. Yo soy el menor, el hijo bueno, el que se fut, obtuvo un título real, un trabajo real y factura real. Traduction, en mi familia, soy el dependiente al que puede exprimir cuando las cosas se ponen difícil. El favoritismo no era sutil. Cuando tenía 17 años, le pregunté a mi papa si podía confirmar para un Honda Civic usado para poder ir a mi turno de voluntariado en el hospital y a las clases avanzadas. El auto costaba $5.500, yo tenía $2.000 ahorrado. Me miro fijamente a los ojos y dijo, los hombres se mantienen sobre su propio pie. No voy a poner mi nombre en un préstamo para que tu luego fal. Si quiere un auto, trabaja por él. 2 años después, Amanda quería una RAV4 nueva por seguridad cuando se fue a una universidad estatal a 2 horas de distancia. No solo confirmó, sino que también dio $5.000 de pago inicial y cubrió su seguro. Cuando me estaba ahogando en deuda de la facultad de medicina y pregunté si podían ayudarme con $500 para que no me cortaran los servicios, me dio un discurso sobre la responsabilidad. Para Amanda, pidieron un préstamo sobre el valor de su casa, Eloc, para pagar su boda de destino en Cabo. Así que sí, patron establecido. Ahora, avancemos. Terminé la residencia a los 32 años, me contrataron en un hospital regional y, por primera vez en mi vida, el saldo de mi banco no me aterraba. No era una fortuna. L'agent anestesiólogo y piensa que me banó en oro. Realidad, $280.000 de salario, $290.000 en préstamo estudiantil al terminar la residencia, 2 hijos, Noah, ahora de 8 años, y Emma, de 6, una hipoteca, jubilación que se tarde. Seguro de negligencia médica y el pánico silencioso que conleva ser la ultima nea entre dormido y nunca despiertar para ganarse la vida. Buen dinero, sí. Dinero infinito, no. Aproximadamente 18 meses antes de la situation de Navidad, mi papa me llamó para pedirme un peu que no favor. Era un martes a las 6h40 du matin yo estaba en el estacionamiento a punto de entrar para un día completo de reemplazo de rodilla, 7 casos seguido. Hijo, tiene un minuto? Ya sabía que iba a ser malo, solo usaba ese tono cuando había dinero de por medio. ¿Qué pasa? Lanzó una historia. Su F-150 estaba en las últimas, la transmisión estaba fallando y la luz del motor se encendia constantemente.
Abbia en contrado una grand offerta en una F350 Duali 2023, full equipo, diesel, levantada, el paquet completo de la crisis de la mediana edad. Precio de lista, 89 000 $. Tango el pago inicial, 10 jours. Pero el banco quiere un confirmante de bido a una factura médica que afectaron mi crédito. Es solo una formalidad. Yo haré los pago, 2800 $ al mes. No hay problema. Solo necesitant un nombre para que nos aprueben. Nada cambia para ti. En mi defensa, esto fuente de que comprendira plenament el o mal que estaban su finanza. Vacile. 2800 $ al meno e poco, papa. Adam, médico, lo dijo como si fuera un código de trampa. Gana se cifra. Mi propio hijo no puede poner su nombre en un papel para que su padre pueda conducir una camioneta decente en su jubilación? Ya podía oír las futuras conversación con mamá. La culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Está bien, dis-je, porque estaba estúpido y cansado. Enviam los documentos del préstamo por correo. Necesito leerlo primero. Apareció esa noche con una carpeta en su lugar. Clásico. El préstamo de la camioneta era a través de una cooperativa de crédito, 2812,37 $ al mes, por 60 meses. El préstamo estaba a nombre de ambos. El título de la camioneta, sin embargo, estaba solo a su nombre. Bandra rora. Papa, ¿por qué esto en el préstamo pero no en el título? Es simplement como lo configuraron, agitó la mano. No te preocupe, no voy a morir y dejar atrapado con esto. Yo me encargo de la deuda. Nunca verá una factura. Solo necesitaban tu pintage de crédito para aprobarlo. Mamá intervino des la cocina, tu padre se meres algo bonito, carino. Trabajo duro toda su vida. Como si yo no lo hiciera. Lela le trape que nados vese. Sabía exactamente lo que estaba firmando. Si el dejaba de pagar, vendrían por ambos, mi crédito, mi responsabilidad. Pero también sabía que si me negaba, este sería el nuevo mito familiar, Adam se negó a ayudar a su padre en su viaje. Firmé. 2 semanas después, papa me envió una foto de la camioneta en la entrada. Kit de elevación, cromado, toda una monstruosidad. Luego, un mes después, el primer pago salió de mi cuenta. Estaba revisando mi aplicación bancaria en la sala de guardia entre cirugía, 6 un cargo de 2812,37 $ a Midwest Community Credit Union y se me cayó el estómago. Lo lamé de inmediato. Wa, parece que el pago de la camioneta salió de mi cuenta. Si, eso es solo por los primeros meses, dijo, totalement casual. La sonora de la cooperativa configuró el pago automático con tu cuenta porque tu estaba allí. Lo haré cambiar. No te preocupes por eso. Papa, nunca acordamos que yo haría los pago. Acordamos que te ayudaría a conseguir la camioneta. El espeto, estoy jubilado, Adam. No es como si tuviera contador y asistente. Iré la próxima semana y lo arreglaré. Sois de palabra. No lo hizo. Medo, pago. Metre, pago. Lame de nuevo. La misma historia, lo arruinaron elo. Iré a arreglarlo. Déjà de estresart. Gana más en una semana que ese pago. No se equivocaba con las matemáticas, pero no eran las matemáticas lo que me molestaba, era la presunción de tener derecho a mi dinero. Me dis a mí mismo que era temporal, que podía absorberlo un poco para evitar el drama. Mientras tanto, retrasamo alguna reparación en casa, pospusimos una vacación y un pago extra ligeramente menor a mi préstamo. Un poco se convirtió en 18 meses, 18 pago, 50 622,66 $. C'est el número exacto porque eventualmente hice una hoja de cálculo. Ahora, la peor Navidad de mi vida. Fut a mediados de noviembre cuando papa lamó con su grand ID. Estaba en mi hora de almuerzo, comiendo un sándwich triste en la sala de médico, revisando análisis preoperatorio. Adam, tenemos que hablar de la Navidad. Está bien. Vamos a hacerlo a el grande estano. Toda la familia, tu abuela,
tu primo de Tennessee, todo, 18 persona. La casa va a estar lena. Eso suena bien. Lo sera. Tu madre la quiere perfecta. Pero et un de tal. Et un de tal, las cuatro peor palabra en mi familia. Con la inflación y todo, simplement no es realista para nosotros esta no. Tango un ingreso fijo, el seguro social de tu mamá. Pero tu ganas e cifra. Puede cubrir la Navidad para todo. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que comprara una bolsa de hielo extra. Cubrir que exactamente. Regalo, comida, tal ve ayudar con el viaje de la tia Gili su grupo. Ya sab, solo ponlo en tu tarjeta hielo la maremo tu contribution. Papa, tenemos nuestro propio presupuesto, nuestro propio hijo. No puedo simplement. No pued, suvos se volvió cortante. Anestesiologo. No actu como si fura pobre. Et tu turno de dar un paso al front por la familia. Amanda y tod no tienen tu tipo de dinero. Prácticamente podia oír el guion que ya había ensayado con mamá. Me está pidiendo que pague la Navidad de 18 personas mientras Amanda juga a la casita en Facebook y tod se dedica a la bolsa? Cuidado, espeto. ¿Cree que mejor que elo ahora? No el único que trabaja duro, y tu hijo tienen de sobra. Ni siquiera elo notaran. La familia cuida de la familia, Adam. Et esa frase otra vez, la familia cuida de la familia. Siempre que el flujo si en una sola dirección. Debi haber dicho que no en ese momento. No Eloís porque veía como iría todo, mamá lorando, Amanda enviando mensage sobre como estoy arruinando la Navidad, papa diciendo a todo que me negué a ayudar a pesar de ser rico. Así que dis muy lentamente, si yo pago, entonces yo establezco un presupuesto y tiene que ser razonable. Por supuesto, dijo demasiado rápido. No estamos hablando de número loco, solo Navidad. Le dis que elo pensaría y hablé con mi esposa, Emily. Et esa noche, después de que los niños se durmieron, le mostré mi aplicación bancaria, los pagos de la camioneta, los préstamos estudiantil, nuestra hipoteca. Así que ahora quiere que financie su camioneta y su Navidad. Dijo ella, apoyada en la encimera. Básicamente. Emily es enfermera pediátrica. Ha visto el peor de la naturaleza humana y, de alguna manera, todavía cree en la gente. Pero no endulza las cosas. Adam, sig prendiendo fuego para mantenerlo caliente a elo y luego actua sorprendido cuando te quema. Lo sé. No creo que elo sepa, dijo ella. Porque si elo supira, le habría dicho que no has 18 meses. No quedamos allí en silencio por un minuto. Podia permitirmelo, et esa era la part molesta. Técnicamente podia cubrir la Navidad y seguir pagando nuestra cuenta, pero significaría no dar abono extra a mi préstamo, no tener vacación y apretarnos el cinturón mientras Amanda y Todd se aprovechaban de nuevo. Si, dis-je lentement, elo hacemos una vez. Una última vez y luego terminó con todo esto. No más pago automático para su camioneta. No más gasto sorpresa. Limite estricto. Está hablando de esto como si fuera una cirugía, dijo ella. Está bien, pero si haces esto, hazlo con los ojos abiertos. Y elo quiero por escrito, este el último rescate. Literalmente elo escribimos en una nota adhesiva en el refrigerador, último rescate. Así que acepté. Está bien, papa, dije cuando elo la me de vuelta. Cubriré la Navidad esta no, pero haremos un presupuesto, 4 cents $ por adulto, 3 cents por niño. No voy a pagar vuelo en primera clase. Claro, dijo él. Tu eres el jefe. Spoiler, yo no era el jefe. Los números empezaron a sumarse incluso en de que empezara diciembre. Vuelo para la tia Gili dos primo, $1,750. Furgoneta de alquiler para elo porque la camioneta de papa apparentement no se puede usar para recado, $420. Deposito para una empresa de catering porque mamá decidió de repente que cocinar para 18 era demasiado para su espalda, $3,200. Salida de experiencia familiar 2 días después de Navidad, una suite en un partido de hockey de Liga Menor que papa insistió en que sería un recuerdo para los niños, $2,600. Luego los regaló.
Aki et don de realm debi haber de tenido todo. Mama no envio a Emily y a mi una lista para facilitar las cosas. Los hijos de Amanda, dos iPhone 15, sont responsables con la tecnología, confiamo en Hello, una PS5 con dos control extra y tres jugo, conjunto Nike a jugo. Amanda, algo bonito, ce Hello me reste d'espuer de un anneau difficile, enlace à un bolso de 10 senador de $900. Todd, juguette para ombre, jajaja, enlace à un dron de $600. Sugerancia de regalo para mi hijo, tarjeta de regalo de Target de $20. La abuela tiene uno calcetín de lana viejo de tu papa, todavía estan en buen estado. Los envolveremos por diversión. Pensez que era una broma. Le envier una captura de pantalla del mensage a Emily. No estará pensando seriamente en aceptar esto, dit Joella. No voy a comprar calcetín usado, dis-je. Pero tampoco quiero empezar la tercera guerra mundial en de Navidad. Nos aseguraremos de que los Nino tengan regalo real de nuestra parte en casa. Yo me encargaré de Hello de Santa por separado. Simplement pagaré por Hello que mi padre décidant d'alimentandre la boca cerrada. Así que eso fue Hello que hice. Pedido de Best Buy, dos iPhone, un paquet de PS5, $3,119. Bolso de 10 senador, $948 d'espué de un puesto. Dron, $639. Otro regalo miscelaneo para la familia extendida que mama anadio ya que está en eso, otro $1,600. Total de diciembre cargado a mi tarjeta para la Navidad familiar, $14,326,41. Tango el estado de cuenta. O nazi, hicimo nuestra propia Navidad más pequeña en casa para nuestro hijo, Lego, material de arte, una Nintendo Switch usada que conseguí de un compañero de trabajo, Bota de Santa. Et esa part fut génial. Luego cargamo todo en el auto y fuimo a casa de mi padre para la grand tarde de Navidad. La sala estaba repleta, papel de regalo por toda part, musica navidona, Nino hiperactivo por el azúcar. Papa presidia d'este su sillon reclinable como un rey. Mamá un baba de un lado a otro tomando foto para Facebook. Amanda y Todd estaban en el sofá con pyjama a jugo, actuando como si no hubieran contribuido con exactamente cero a la pila bajo el árbol. Todo, dijo mamá, vamos a abrir primero los regalos de la abuela y el abuelo. Me senté en el suelo junto a Emily. Nuestro hijo estaban frente a nosotros, emocionado. Yo ya sabía lo que se había comprado, pero e algo en el hecho de ver cómo se entrega realm que golpea diferente. Primero, el hijo mayor de Amanda, iPhone. Grito, abrazo, oh, Dios mío, son los mejor. Segundo hijo, iPhone. Repetition, grito. Tercer hijo, PS5. Todd chocó los 5 con papa, esto es genial, ombre. Bolso de 10 senador, Amanda estalló en lágrima falsa, mama, papa, no debieron molestarse. Dron para Todd, charla inmediata sobre le varlo a la casa del lago que alquilan una vez al ano. Mientras tanto, mi hijo Noah abrió una tarjeta. $20, dijo, tratando de sonar emocionado. Noah es amable, demasiado amable. Luego los calcetines. Dos par de calcetines de lana grueso, claramente usado. Uno todavía tenía esa zona gastada en el talón. El abuelo solía usar eso para casar, dijo papá. Eso es historia pura. Mi hija de Seano, Emma, los levantó. Porque Helen a garage, susurró. Me rey una vez. Salió mal. Emily puso una mano en mi rodilla, confuerza. Papa me miró. ¿Qué? Son practico. Y tu hijo tienen juguete de sobra. No queremos que se malcrien, verdad? Pero los hijos de Amanda con iPhone nuevo y una PS5 no estaban malcriado? Aquí está la cuestión, mi hijo no estaban triste. Estaban un poco confundido, pero estaban bien. Tenían su propio regalo de nuestra parte. Estaban feliz de ver a su primo. Esta era mi humillación, no la de Hello. Me quedé ali sentado con una rabia extrana, zimbante y silenciosa en el pecho mientras todos los demás seguían como si esto fuera normal. Mamá se acercó, bajando la voz, Adam, no ponga esa cara. Se trata de que los Nino se diviertan. Los Nino, dis-je. ¿Cuál?
Et là se estremesio. No ampis. Asi que no ampese. Son re. Tome photo. 6 a mi padre alardear de haber proporcionado la Navidad a toda la familia como si el personalmente hubiera gastado 14.000 de los grande. En un momento dado, salí bajo el pretexto de attendre una lamada y me senté en mi auto mirando el volante. Mi calendario de pago del 2 de enero estaba abierto en mi cerebro como una olla de cálculo, el cobro de la hipoteca el día primero, los préstamos estudiantil el día 3, servicio público, comida, y el cobro automático de la camioneta el día 5, $2.812,37. De nuevo, me golpeo como si alguien hubiera sacudido la mesa de jugo. Había estado perdiendo miles de dólares silenciosamente cada mes para mantener a mi papá en una camioneta que no podía pagar, además de pagar la Navidad por completo, mientras él le daba a mi hijo calcetín de garage y hablaba de cómo los hombres se mantienen sobre su propio pie. Me senté allí en ese auto y algo finalmente se rompió. No fue ruidoso, ni dramático, simplement terminé. Sin grito, sin grand discurso. Solo pensé, esta es la última vez. 2 de enero, 9h02 du matin estaba en el sitio web de mi banco en mi escritorio de la oficina de anestesia entre caso. Revisé los pago automático programado. Ali estaba, Midwest Community Credit Union, $2.812,37, récurrent el día 5. Du D1 5 segundos. Luego is clic en cancelar pago automático. Confirmation, su pago récurrent ha sido cancelado. Me senti más ligero de lo que me había sentido en meses. Esa tarde, en mi hora de almuerzo, llamé a la cooperativa de crédito. Me pus mi AirPod y caminé por el estacionamiento trasero con mi uniforme quirúrgico y una parca. Hola, habla el doctor Adam, coprestatario del préstamo. Necesito confirmar algo. La représentante buscó la cuenta. Si, aparecen usted y Michael como coprestatario. Ultimo pago recibido el 5 de diciembre mediante pago automático desde su cuenta de chèque terminada en 4.367. Correcto. Ese pago automático ha sido cancelado por mi parte. Quiero ser claro sobre las consecuencias. Si no se realiza ningún pago, ¿qué sucede en qué plazo? Ella explicó con calma, fecha de vencimiento el día 5, periodo de gracia de 10 días. Después de 30 días de retraso, informant a los bureaux de crédito. Después de 60 a 90, iniciant los procedimientos de embargo. Entonces, si nadie paga el 5 de enero, dis-je, aparecerá como atrasado aproximadamente el 5 de febrero. Si, senor. Mi objetivo no es arruinar mi crédito, dis-je. Mi objetivo es dejar de ser el único que hace los pagos de un vehículo que no poseo ni conduzco. ¿Hay alguna manera de refinanciar el préstamo únicamente a nombre de mi padre? Ambos prestatario deben solicitarlo y él tendría que calificar por su cuenta, dijo ella. ¿Ha mejorado su situación financiera? Casi me río. No. Entonces me temo que no podemos eliminarlo a usted del préstamo unilateralmente. Entendido, dis-je. Entonces mi opción son seguir pagando por una camioneta que no es mía, o aceptar el riesgo de una mancha por retraso y un posible embargo, básicamente. Ella dijo, sí. Gracias. Eso es todo lo que necesitaba. Colgué y me quedé allí en el frío por un segundo. No era una elección divertida. Un embargo afectaría mi crédito, no lo destruiría. Tengo un historial sólido, hipoteca, ingreso alto. Pero no era poca cosa. Pero en algún momento, elige tu reputación financiera o tu cordura. Fui a casa esa noche y se lo expuse todo a Emily. Ya elo había preso todo, documento del préstamo de la camioneta, mi estados de cuenta bancario con los pago automático resaltado y el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de diciembre con los $14.326,41 en gasto navideño circulado en rollo. En el peor de los casos, embargant la camioneta y tu pintage baja de 50 a 80 pinto por un tiempo, dijo ella, mirando los números. No vamos a mudar. No vamos a financiar nada grande en los próximos 2 años. Podemos vivir con eso. Con lo que no podemos vivir y con que esto se convierta en el resto de nuestra vida. Si. Entonces ella dijo, terminamos.
Terminamo, digio. Ambos firmamo otra nota adesiva, terminado con la camioneta. La pegué giunto a ultimo rescate. Soit drammatico con la soja de calculo, que puedo decir? Lego el dia 5. Ninguém pago salio de mi cuenta. No lame a mi papa. Imaginez que ce daria cuenta quando su banco empezara a la mar. Resulta que la cooperativa de crédito tenía mi dirección particular como dirección de correo para el préstamo. Así que el primer aviso me lego a mí. Miércoles 15 de enero. Legué a casa después de un turno largo, todavía acelerado por una cesarea de emergencia complicada, ici celle sobre en la encimera de la cocina. Midwest Community Credit Union. Information importante sobre la cuenta adjunta. Emily levantou una ceja. Probablement teseso. Lo abri. Aviso de pago vencido. Su pago de préstamo vencido el 5 de enero no ha sido recibido. Cantidad vencida, 2.812,37 $. Por favor, pague de inmediato para evitar cargo por mora y posibles informes negativo. Tomé una foto de la carta con mi teléfono. Luego saqué la carpeta que había empezado en diciembre, préstamo de la camioneta, estados de cuenta bancario, estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mensage de texto impreso. Va a la Marlo, pregunto Emily. No, dis-je. Voy a esperar a que él me lame. No tuve que esperar mucho. La tarde siguiente, hizo explotar mi teléfono mientras yo estaba en el quirófano, cuatro lamada perdida, tres mensage de texto. La mam ahora. Adam, ¿qué hiciste con el pago de la camioneta? El banco acaba de la mar. Dicen que el pago automático está desactivado. Para cuando salí de la sala y llegué al vestuario, estaba lamando de nuevo. Contesté. Hola, papa. ¿Qué está pasando? Explotó. Dicen que el pago de la camioneta rebotó. El pago automático desapareció. Estoy en mora. El pago automático no rebotó, dis-je. Lo cancelé el 2 de enero. Silencio. Tu qué? Cancelé el pago automático, repeti. Et hecho 18 pago de esa camioneta. Eso son más de 50,000 $. Ya terminé. No puede simplement terminar, gritó. Teníamos un acuerdo. Si, dis-je. Lo teníamos. Tu me dijiste que haría los pago. En cambio, han estado saliendo de mi cuenta durante un año y a medio mientras tu conduces una camioneta de 90,000 $ y le dis a todo el mundo que está quebrado. Así es como funciona la familia, espeto. Ayuda a tu padre. Gana se cifra. Puede permitírtelo. Estoy jubilado. No se trata de si puedo permitírmelo, dis-je. Et que ya no estoy dispuesto. Escuchame bien, dit Joël, bajando la voz. Pusiste tu nombre en ES préstamo. Si no paga, vendrán por ti también. Quiere un embargo en tu historial? Cree que a tu élégant hospital le va a gustar eso cuando revisant tu crédito. Ya hablé con la cooperativa de crédito, dis-je. C'est exactement lo que sucede. Estoy preparado para vivir con elo. Está tu preparado para pagar tu propia camioneta? Estaba respirando con dificultad a través del teléfono. Era un nino desagradecido, dijo. Después de todo lo que he hecho por ti. Casi le pido que hiciera una lista. No lo hice. En cambio, dis-je, deberíamos hablar de esto en persona. Tu, yo, mamá, Emily, Amanda, que vengan todo. Quiero poner todo sobre la mesa. El sábado. Cree que te va a aliar con todo contra mí, se burló. No, dis-je. Creo que, por primera vez, todo vamos a mirar los números real. Se rió de forma corta y fea. Bien. El sábado. No leg tarde. El sábado por la tarde, fuimos a su casa, con mi carpeta en mi mochila y el estómago hecho un nudo. Mamá abrió la puerta, ya con el seno fruncido. No sé por qué tenemos que hacer esto, murmuró. Por tu esposo piensa que soy su cajero automático, pensé yo. Papa estaba sentado en su sillón. Amanda y Todd estaban a la mesa, los niños estaban en la otra habitación.
Émilie se sento a milado, tranquilla. Entons, dijo papa, omitiendo el saludo. HS decidido arruinar el crédito de tu padre porque está enojado por la Navidad. La Navidad est parte de hello, dis-je. Principalement, se trata de un patron que ha estado ocurriendo durant ano. Abri la carpeta, revisando los estados de cuenta de los últimos 18 meses. Los extendí sobre la mesa, con cada pago de 2.812,37 $ resaltado. Total, 50.622,66 $, todo de mi cuenta. En serio, preguntó Amanda. 2G el préstamo sobre la mesa. Aquí está el contrato. Tu nombre y el mío, titulo y seguro a tu nombre. Ni siquiera tengo una lave, pero he estado pagando. Gana más dinero, se encogió de hombro papa. Se compensa. Émilie ressopló. Se compensa como? Tu nieto recibieron calcetín usado mientras el cubría tu camioneta de lujo. Saqué la factura de la tarjeta de diciembre. Y aquí est 14.326 $ para una Navidad familiar, viage, catering, suite de hockey, dos iPhone, una PS5, un bolso de 10 senador, un dron. Todo en mi tarjeta. Papa dijo, les digimo que Adam ayudó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que trata mi ingreso como si fueran tuyo y me la ma guasta cuando digo que no. Hermédico, espeto. La familia dépend de ti. Así es como funciona. Así es como funcionaba, dis-je. Ya no más. No voy a dejar atrapado con esta camioneta, Anadi. Pero terminé de pagar. Vendla, refinanciala, cubrela tu mismo o déjà que la embargan. Et tu décision. Esto fura. No puede simplement terminar. Puedo, dis-je. Mama intentó intervenir. Somos familia. No puede esperar que renuncie a la única cosa bonita que tiene. No lo espero, dis-je. Simplement me niego a financiarla. La Navidad también. Papa se burló. La Navidad ya está pagada. Dis-je, simplement no se repetira. El ano que viene, no quedaremos en casa. Son bienvenido a unirse a nosotros o no. Esto no se trata de un pago de camioneta, terminé. Et la factura por cada vez que me han tratado como una billetera abierta y un hijo de segunda clase. No voy a discutir más. Estoy cambiando mi forma de participar. Serré la carpeta. De ahora en adelante, no confirmaré, no pagaré automáticamente, no financiaré las vacaciones. Seguirán estando invitado a ver a los niños, pero el banco de Adam está cerrado. No fuimos. Sin portazo, solo un corte limpio. Las consecuencias le garon rapido. En el chat familiar, papa me la mostré d'or. No discuti, simplement envié captura de pantala de los pagos de la camioneta y la factura de Navidad. Un par de tia me enviaron mensage diciendo que no tenian ID y me dijeront que me concentrara en mi propia familia. Para marzo, la F350 se había ido. Un primo envió una foto de papa bajando de una Silverado vieja. Dira que redujo el tamano por élection, dijo Émilie. Bien, dis yo, finalement tomo una décision. Mi crédito sufrió un peu que no golpe, pero de repente se quedaron 2.800 $ extra en nuestra cuenta cada mes. Aumentamos los fondos para la Universidad de los Niños, atacamos mi préstamo con más fuerza. Émilie finalement actualizó su teléfono. La casa se sentia más ligera. Paso a ano. Esta Navidad, estuvimos solo nosotros y los padres de Émilie, pancake, pijama, alguno regalo significativo, sin vuelo, sin catering. El grand regalo fut un viaje de 3 días a un museo de ciencia y un parque acuático cubierto. Cerca del mediodía, legó un correo de la cooperativa de crédito, préstamo pagado en su totalidad. Confirmation. El préstamo de la camioneta estaba oficialmente cerrado. Más tarde, construimos un muñeco de nieve torcido en el patio. Sin tensión vibrando de bajo. Solo no apeleando con la nariz de zanahoria, y luego Emma insistiendo en que no necesitaba una bufanda rosa. Estando allí en el frío, escuchando a mi hijo horaire, me di cuenta de cuánto tiempo había confundido la paz con mantener la paz.
Mantenez la paz significaba pagar cualquier precio para evitar una explosión. La paz real significaba dejar que la gente tuviera su berrinche mientras yo protegía a mi propia familia. No me arrepiento del dinero, me compro claridad. Solo sé que nunca volveré a pagar esa matrícula de nuevo. Esta historia no ensena, establece limite firme con la familia. No confinda mantener la paz con la paz real. El éxito financiero no te obliga a financiar la irresponsabilidad de otro. Proteger a tu propia familia primero. Facilitar la disfunción no ayuda a nadie a largo plazo.